Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video de fútbol del LRF. Pues bueno, en esta ocasión vamos a ver a los futbolistas paraguayos que explotaron muy jóvenes, pero luego fracasaron. Literalmente jugadores que en su juventud parecían que iba a ser la gran bomba, pero que al final terminó decepcionando, o por lo menos terminó no cumpliendo con lo que se esperaba. Y la verdad hay muchos futbolistas y te invito a que me acompañes a ver quiénes son. Hey, pero antes de comenzar con el video, te invito por favor que te suscribas y le des like, que el 94% de toda la gente que ve mis videos no lo hacen y la verdad que me ayudarías muchísimo a seguir creciendo en este humilde canal, así que sin mucho más que decir, ahora sí, comencemos. Bueno, ya lo vieron en el título del video o por lo menos en la portada, y es que podemos hablar en el primer caso de Sergio Díaz. La verdad, Sergio Díaz, desde los 15 años que estuvo con Cerro, fue una bomba. Claramente su primer año fue de adaptación, pero después fue en ascendencia. Hubo muchísimos partidos con Cerro, demostrando cada día más que era un joven demasiado bueno, con una velocidad muy buena y con un regate más que impecable. Era uno de los futbolistas que más regateaba en toda Sudamérica, y eso que apenas contaba entre 16 y 17 años. La verdad, era un jugador más que experimentado, era un jugador bastante bueno que destacaba totalmente en el torneo paraguayo y también hizo buenas actuaciones en el fútbol internacional si hablamos de Sudamérica, entre la Copa América y la Libertadores. La verdad que demostraba tener una explosión más que buena, y apenas cumplió los 18 años, el mismísimo Real Madrid se fijó en él, debido a que era una joven joya. La verdad, todos esperábamos lo mejor de él. La verdad que en su momento yo mismo dije que si no destacaba por el momento en el Madrid, por lo menos lo iban a ceder en algún otro club de Europa que podía ir elevando su nivel y luego volver al Real Madrid, como generalmente suele pasar. Pero lastimosamente yo digo también que en este caso no es que él haya querido tipo no cumplir sus metas, simplemente que una lesión tan grave como la que tuvo, que lo dejó fuera 9 meses, fue lo que le desboronó totalmente. Hoy en día ya literalmente casi nadie se acuerda de Sergio Díaz, por no decir nadie, y la verdad que con 25 años sigue siendo joven, pero ya no va a ser ni de milagro lo que pintaba en su momento. Bueno, llegó el momento de hablar de Marcelo Estigarribia, o el Chelo Estigarribia. Es un jugador que debuta ya un poquito tarde, en el sentido de que debuta en el 2008 a la edad de 20 años, la verdad ya un poquito mayor de lo que sería el debut habitual. Lo que podemos decir del Chelo Estigarribia es que juega muy poco en Cerro Porteño antes de ya ser fichado increíblemente por un club europeo de Le Mans de la Ligue 1 de Francia. La verdad me sorprendió un poco, y no es por nada, yo no estuve tanto en esa época, pero lo que puedo decir es que a muchos le habrá sorprendido tal hazaña. Claramente era un jugador que estaba destacando, joven, no tan joven, pero sí era joven, que tranquilamente podía demostrar mucha calidad. Lo que sí es que en Francia no destacó lo máximo. Lo que podemos decir es que vino en Newell's después de irse a Francia, no hizo tanto, es decir, jugó un puñado de partidos, fue un jugador muy regular, pero increíblemente después de eso la Juventus, la mismísima Juventus, se lo llevó. Claramente fue un poco sorpresivo, o sea, siendo la Juventus un club enorme, que se fije en él es algo un poco sorpresivo. Lo que sí que se fue ahí, jugó tan solo 18 partidos, marcando inclusive un gol que a muchos les sorprendió en Serie A. Después de eso pasó por muchos clubes, tanto italianos como argentinos, y hoy en día se encuentra jugando en Ameliano. La verdad, su carrera no fue lo que se esperaba. La verdad que al ser fichado tan joven y ser considerado por clubes europeos, se pensaba que iba a poder brillar un poco más, pero la verdad es que al fin y al cabo no hizo nada de lo que se esperó. Pues bueno, ahora hablemos de Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez no es que sea un mal jugador, ni mucho menos. La verdad es un jugador bastante bueno, con mucha proyección. El tema es que él pintaba para algo enorme. No es por nada, pero yo creía que él iba a ser uno de los mejores jugadores paraguayos de la historia. Lastimosamente no se terminó dando. Pues bueno, veamos lo que es su carrera para que me entiendan. Él se iniciaría en Sol de América, debutaría con 17 años en el 2012, marcando ya su primer gol. Era una sensación total. Se fue al Nacional, que bueno, no fue mucho ahí, la verdad se mantuvo perfil bajo, pero bueno, luego vendría Cerro, y aquí es donde explotaría totalmente. Cerro Porteño en su primera temporada le hizo jugar 36 partidos, Cecilio Domínguez respondería con 8 goles, él era un centro ofensivo, era totalmente bueno. Luego siguió avanzando, y en su segunda temporada
marcaría 27 goles en tan solo 41 partidos, llevando a Cerro hasta la semifinal de la Copa Sudamericana, y hasta la fecha de hoy es la última Copa Internacional que Cerro Porteño llegó tan lejos, es decir, la semifinal, porque Cerro solo tiene 6 semifinales y Cecilio Domínguez se encargó de llevarle a la última semifinal que jugaría Cerro Porteño, marcando 6 goles en tan solo 9 partidos, siendo la total figura sin discusión. Y también podemos decir que en el torneo de apertura marcaría 14 goles en 17 partidos y en el torneo clausura marcaría 7 goles en 14 partidos. Una barbaridad, la rompió en todas las facetas. Se puede decir que estaba en su pico más alto y tenía 20 añitos. 20 añitos, tenía todo el mundo para comérselo. Lastimosamente jamás terminó siendo. Se fue a la América por una buena pasta, tenemos que decirlo. No terminó de explotar, jugando 74 partidos en 3 temporadas, marcando 21 goles, rendimiento regular para abajo. Luego de eso ya solamente fue en descenso, la verdad. Jugando por ejemplo en clubes como Argentina, jugando en Independiente, que la verdad no hizo casi nada. Simplemente fue una bronca con ese club, porque incluso con el pago fue todo un show. Luego de eso se iría por ejemplo a Guaraní, que de ahí tampoco no hace mucho. Luego de eso se iría a Estados Unidos, luego de eso volvería a México y ahora mismo está en Cerro Porteño. La carrera de Cecilio Domínguez no fue para nada lo que se esperaba, porque aquel joven de 20 años que deslumbró a toda Sudamérica murió en aquel día que fue fichado por otro club. Ok, ahora tenemos que hablar de Julio Dos Santos, que la verdad su historia es bastante peculiar. Podemos decir que él debutaría en la temporada 2000-2001, en la cual jugaría un total de 4 temporadas en su primera etapa como jugador profesional, en donde jugaría 26 partidos marcando 6 goles. Se convertiría en uno de los centrocampistas más prometedores del fútbol paraguayo, convirtiéndose así también en una de las grandes joyitas, porque se fue fichado por el mismísimo Bayern Múnich, uno de los clubes más grandes de Europa hasta hoy en día. Y tenemos que decir que en ese momento también estaba atravesando un buen momento el club. Lo que sí, él se fue a compartir escenario junto a su compatriota Roque Santa Cruz. Y aquí es cuando todos nos generamos muchísimas ilusiones. Claramente se veía que él tenía un gran futuro, era muy joven, entre los 21 hasta los 25 años que estuvo con el club. Claramente teníamos muchas expectativas cuando fue fichado, pero nada de lo que creíamos se cumplió. Solo jugó 13 partidos con el Bayern Múnich y de hecho 3 fueron en la sub-21 y solamente 10 fueron de profesional. Y pues como no jugó nada y el Bayern Múnich vio que ya no le servía porque no tenía lo necesario para estar ahí, lo cedieron, o más bien lo regalaron al Almería, que no hizo nada ahí. Luego de eso ya volvería a Sudamérica, en Brasil, en el Paranaense, donde en 2 temporadas jugaría 26 partidos, marcaría 2 goles, 1 gol por temporada, haciendo nada. Y luego volvería a Cerro Porteño en la temporada 2008-2009 y aquí es donde empieza su nueva etapa. Con 26 años podemos decir que estaba reivindicándose otra vez en Paraguay, pero lastimosamente jugó 5 temporadas en las cuales solo tendría rendimientos regulares. Claramente se estaba convirtiendo en una de las figuras del club, pero luego se decidiría ir a Suiza, en donde tampoco jugó nada, solamente jugó media temporada, en la cual solo jugó 2 partidos en la sub-21, no hizo nada. Luego volvería de nuevo a Cerro, y aquí es donde está su pico más alto. Con 31 años, literalmente se convertiría en una de las figuras totalmente de Cerro Porteño, jugando un total de 49 partidos, marcando 22 goles, siendo un centro ofensivo. O sea, tenemos que decirlo, en este plan sí fue una locura lo que hizo en el fútbol paraguayo. Por fin deslumbró lo que queríamos que deslumbre, pero recordemos que ya tenía 31 años. Lo que sí que podemos decir que era un jugador bastante bueno en esa temporada. Fue uno de los mejores, si no el mejor paraguayo que jugó en el plano local. Luego de eso se iría al Vasco da Gama, donde otra vez no haría absolutamente nada. Jugaría un total de 3 temporadas en Vasco da Gama, no haría nada, 74 partidos y literalmente no marcó ningún solo gol, ni una sola asistencia, no hizo nada en Vasco da Gama y lo dejaron incluso en uno de los clubes más bajos de Paraguay en ese entonces, que sería el Sportivo Luqueño, que si bien podemos decir que tiene una gran hinchada de lo que sea, es una de las más grandes hinchadas del Paraguay, si hablamos de fanáticos o lo que sea, el club no es que sea muy grande. Y él jugó un total de 39 partidos en 2 temporadas, marcando 9 goles,
rendimiento regular para abajo. Luego iría de nuevo a Cerro, en 2 temporadas jugaría tan solo 8 partidos. Recordemos que aquí ya tenía 36 años. Luego de eso ya desapareció un rato del fútbol, hasta que por fin en el 2022 se confirmó que ya se retiraría. Literalmente su carrera fue totalmente un desecho, y solamente en una de todas las temporadas que jugó logró deslumbrar como una verdadera estrella en aquel centrocampista fantástico que todos esperábamos que lo haga. Ok, antes de continuar con este top, quiero preguntarles algo. ¿Qué pasaría si Haaland, con todo lo que haya logrado ahora, que no es poco, que promedia prácticamente un gol por partido, de repente se le acabara la chispa y en los 10 años de carrera que les quedan, mínimamente, jugará un total de 500 partidos para arriba, y en vez de marcar un gol por partido, solo marca un gol cada 2-3 partidos ya no es como antes? Y en vez de estar a casi ganar el Balón de Oro, ya no gana nada, y ya no gana ni una Champions, solamente torneos nacionales. ¿Qué pasaría si van de club en club hasta que simplemente decide retirarse, y en vez de jugar los 1000 partidos y marcar más de 1000 goles, solo juegan 1000 partidos y marcan apenas los 500 goles? Si bien es una carrera más que fenomenal, podemos decir que simplemente con todo el potencial que tenía nunca lo logró, y simplemente fue una decepción, y sería un poco decepcionante. Y si les digo todo esto es porque el siguiente de la lista es Roque Santa Cruz. Déjenme les explico antes de que empiecen a funarme. Roque Santa Cruz yo considero que es uno de los mejores paraguayos, pero sería paraguayo, porque si hablamos en lo internacional solo es considerado como un delantero bastante bueno, cosa que no está nada mal, pero él tenía un potencial mucho más grande. Les explico y les recuerdo que Roque Santa Cruz debutaría en Olimpia a los 16 años, siendo muy joven. La rompería toda en el torneo local, siendo el más joven y un delantero eficaz y alto. Y en la Copa Libertadores le jugaría al mismísimo José Luis Chilavert, el arquero histórico de Paraguay, siendo uno de los mejores arqueros del mundo, y aparte en su mejor momento en Argentina. Luego de esto ni siquiera cumpliría su mayoría de edad y se iría al Bayern Múnich. O sea, es una locura. A los 20 años ganaría su primera Champions. Para en este entonces Roque Santa Cruz tenía todo: delantero eficaz, bueno, y mucho más importante, estaba en el mejor club del mundo y en donde ya había ganado el mejor título a nivel clubes. Él lo tenía todo. ¿Y qué pasa después? Jugaría total de 7 temporadas, promediando 35 partidos por temporada y promediando tan solo 9 goles por temporada. Nunca superó el marcar más de 9 goles en una sola temporada. Por ende, no fue lo que se esperaba. Por eso el Bayern Múnich, al ver que era un delantero bueno, pero no lo suficientemente bueno para estar en el mejor club del mundo, lo decide dar al Blackburn. Con 26 años, ya no era tan joven, pero en el Blackburn él demostró que aún tenía una chispa. Y en 2 temporadas que jugó en el Blackburn, jugaría 69 partidos marcando 29 goles. Números bastante buenos, pero bastante buenos. De hecho, en una de las temporadas jugaría 37 partidos marcando 19 goles por Premier League. Una locura. Luego se va fichado por 21 millones de euros y convirtiéndose en el paraguayo más caro de la historia al Manchester City, en donde tenía que brillar y donde tenía que quedarse, en donde era su lugar, porque era el Manchester City que se estaba renovando gracias a los jeques. Pero nunca se adaptó. Con 24 partidos en 3 temporadas y tan solo 4 míseros goles, no hizo nada. Luego de eso sería trasladado a España, donde sería parte de la historia del Málaga, donde haría historia llegando a los cuartos de final, casi a las semifinales. Pero no fue por lo individual, fue más por lo colectivo, porque en lo individual él solo jugaría 45 partidos con 12 míseros goles y fue su mejor temporada, porque después promediaría 30 partidos con 8 goles y luego en su última temporada 13 partidos con un mísero gol. Luego sería el Real Betis, donde marcaría 7 goles en las 2 temporadas que jugó. Luego de eso ya volvería a América, donde jugaría en el Cruz Azul, donde no ganó nada y ni siquiera jugó mucho, y mucho más importante, no marcó casi nada. Luego vendría al Olimpia, donde si bien ganó 6 títulos, tenemos que decirlo, en sus primeras 2 temporadas fue una de las estrellas, pero ya estaba en su club, ya estaba en el fútbol paraguayo para retirarse. Y si bien no se ha retirado, ya no es el mismo obviamente. Y si bien tuvo una carrera excelente con 21 títulos, tenemos que decir que de los 21 títulos, 6 son de locales, que bueno, si bien fue muy bueno,
él pintaba para muchísimo más. Incluso en la selección, si bien es el máximo goleador con 32 goles con 112 partidos, tenemos que decir que él pudo lograr incluso algo más. Porque por ejemplo en el 2002, cuando tenía que jugar el partido decisivo contra Alemania, se lesionó, donde pudo demostrar todo lo que vale siendo joven y pudo convertirse en uno de los mejores jugadores, pero lastimosamente se lesionó e incluso hubo polémica porque se dice que él dejó ganar a Alemania. Fue todo una travesía, y en el Mundial 2010, si bien aportó mucho, no fue la mayor figura, fue Salvador Cabañas. En el Mundial 2006 más o menos, pero no fue tampoco exactamente la figura. En el 2010 tampoco fue exactamente la figura, ni en el 2014 cuando ya en el 2014, donde fue la peor actuación de un mundial de Paraguay, no hizo tampoco mucha diferencia, solo marcó 3 míseros goles en todo el campeonato. Tenemos que decirlo, yo al menos tengo que dar mi punto de vista. Yo creo que Roque Santa Cruz mereció ser mucho más, porque pintó para mucho más de lo que logró. Ha jugado un total de 911 partidos y ha marcado apenas los 251 goles, ni siquiera los 300. Y por más de que es un delantero bastante bueno y bastante reconocido y conocido como uno de los mejores delanteros de la historia de Paraguay, la verdad, viendo sus inicios, él pudo haber pintado incluso para mucho más, porque consiguió muchísimo siendo muy joven, pero a medida que pasaba el tiempo solamente no le alcanzó la nasta para ser uno de los mejores y mucho más grande de lo que es ahora. Pues bueno, esto sería básicamente los 6 futbolistas que yo digo que debieron de ser más, que lastimosamente no lograron cumplir con todo su objetivo. Algunos cayeron muy bajo y a algunos le faltó un poco más para llegar a ese objetivo, pero lo que sí es que esta es mi humilde opinión y también me alcanza el contenido para una segunda parte, porque lastimosamente podríamos decirse que aún hay varios jugadores paraguayos que no alcanzaron todo su potencial. Así que si te gusta este video, dale like, comenta, que no sabes lo que me ayudaría para una segunda parte. Y sin mucho más que decir, nos vemos la próxima. Chao perris.